vamos a tratar el tema 53, titulado Evolución del teatro barroco, dos puntos, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. En la introducción podemos recordar algo de lo que se dijo en el tema 52, ¿no? Que con Lope anteriormente ya llegó la revolución de la comedia nacional, de esa revolución en el teatro español, y que eso continuaría en el siglo, bueno, ya ha entrado el siglo XVII, con Calderón de la Barca y con Tirso de Molina en el teatro barroco. Habría que hablar de dos maneras de hacer teatro, ¿no? Una sería la realización del sistema inventado por Lope, ¿no? Y ese Lope lleno de pasión vital. Y luego la manera calderoniana, con Calderón rico en pasión intelectual, ¿no? En esa evolución de la comedia se suelen periodizar esos dos ciclos, el de Lope y el de Calderón, y Tirso de Molina que estaría a medio camino. Ya fue comentado en el tema de Lope y también va a ser comentado aquí, pero incluso aquí con más detalle. De hecho, Tirso de Molina configura un apartado en completo. Como apartado uno, una vez dicho esto, vamos a hablar de un apartado uno titulado Evolución del teatro barroco. Y hay que decir que Calderón no aporta ninguna novedad fundamental al arte dramático de Lope y a de sus discípulos. Sus elementos siguen siendo los mismos: el repudio de las unidades clásicas, lances y situaciones de todo tipo, ¿no? De manera desenfrenadamente imaginativa, pluralidad temática, introducción de elementos costumbristas, se españolizan muchos asuntos y personajes, y también los personajes que fueron detallados en el tema anterior, como el de Poderoso, el villano, el gracioso o Donaire, todos siguen aquí. El tiempo pasa, ¿no? El tiempo ha pasado y el siglo barroco ya está en su plenitud. Se observa una mayor tendencia hacia un tipo de comedia poética donde la intención ideológica y doctrinal predomina sobre la acción, y también es indiscutible la aportación al género que realiza el autor sacramental, que desde la imperfección lopesca, ¿no? Que ya aparece con Lope, evoluciona en manos de los seguidores de Lope hasta alcanzar su definitiva perfección, ya con autores como Calderón. Como seguidores de Calderón, tenemos que citar a Rojas Zorrilla y Moreto, por ejemplo, y un caso más complejo es el de Tirso de Molina. Los hay desde quienes lo consideran el más típico dramaturgo del ciclo teatral de Lope, hasta quienes, por criterios sobre todo cronológicos y también estilístico y de calidad dramática, lo conciben como un puente entre los dos ciclos del teatro del 17, con características propias, aunque injustamente eclipsadas por el brillo de dos genios como son Lope y Calderón. Dicho esto, en esta evolución del teatro barroco, vamos a abrir un apartado 2 titulado Tirso de Molina, 1579-1648. Y un 2.1 que se titule Vida, o una breve semblanza sobre Tirso. Tirso de Molina fue el seudónimo para Fray Gabriel Tellez, nacido en Madrid, que fue comendador del convento de Trujillo y nombrado cronista general de la orden en 1632. En 1645 fue nombrado comendador del convento de Soria y en 1646 definidor provincial de Castilla, muriendo en 1648 en un convento, en el convento de Almazán, en Soria. Entonces, Fray Gabriel Tellez. Un 2.2, ya esto sí, en su apartado más amplio, sería el de su obra, y empezaríamos con los aspectos de su teatro. Con ciertas matizaciones, Tirso de Molina pertenece al ciclo de Lope de Vega, no, pero hay que matizar un poco. En su teatro se hacen patentes con meridiana claridad la miseria y el esplendor del teatro español del siglo de oro, los límites y la riqueza del drama de este siglo, su imperfección constitutiva y su vitalidad interna. Tirso poseía una formación intelectual, humanística y teológica superior a la de Lope, lo que probablemente le dio una capacidad mayor de reflexión, pero no alejada de su entorno social. Esa conexión con el entorno se percibe en la finura psicológica con la que retrata a los personajes. Sus invenciones
no fueron tan variadas ni disparatadas como las de Lope, pero sí moralmente más amplias y más reales que las de este, y también más humanas que las de Calderón. También es importante señalar el papel de la mujer, ¿no? Que van con posturas que van desde el feminismo y la audacia de la heroína hasta una gran variedad temática, ¿no? Donde se hace patente una capacidad creadora, ¿no? Bastante notable. Y bueno, este papel de la mujer se hace patente sobre todo en Tirso, más que incluso en Lope o en Calderón. Estos serían los aspectos más generales de su obra, y en cuanto a su clasificación, vamos a empezar con la obra de tema religioso. En la obra de tema religioso destacamos, como ya hicimos también con Lope, los autos sacramentales, que son de escaso interés, al igual que los de Lope, y no aportan nada nuevo, ¿no? Simplemente hay que decir que escribe autos sacramentales y poco más. Luego también destacar sus comedias bíblicas. Aquí podemos mencionar obras como La mujer que manda en casa, La mejor espigadera, Tanto es de lo más como de lo menos, que sería considerada la mejor, y La vida y muerte de Herodes, bueno, y también La venganza de Tamar. Son comedias bíblicas sin más, donde el tema bíblico no se interpreta, sino que se acomoda al género teatral. También tenemos comedia agiográfica, ¿no? Dentro de esta obra de tema religioso. La más importante es la trilogía de La Santa Juana, de 1613, donde cada una de las tres partes es la historia de un conflicto. La primera trata de su vocación, ¿no? De Santa Juana, y la segunda y la tercera trata de la historia del conflicto entre la santidad y las pasiones que rigen el mundo. La muerte gloriosa de la santa, de Santa Juana, da fin a la obra, ¿no? Una muerte que se produce entre prodigios y actos de piedad. También destacamos, ya lo destacamos en el tema 52, El condenado por desconfiado, que ha sido una de las mejores aportaciones de Tirso al teatro, a pesar de las controversias que suscitó su atribución. Funde dos elementos, una doctrina teológica y una leyenda tradicional. Es una obra, lo tengo en interrogaciones, pero en teoría de 1625. Estos son las obras de tema religioso. Vamos ahora con los dramas históricos, cuya finalidad era exaltar las virtudes nacionales a través de las figuras heroicas del pasado. La mejor, la que es considerada mejor por la crítica, es La prudencia en la mujer, una obra entre 1620 y 1623, y aquí en esta obra destacamos Doña María, al personaje de Doña María, que reúne la triple condición de gran reina, gran mujer y gran madre. Este último papel es original de Tirso, ¿no? Frente al resto de la obra de los siglos de oro. Entonces, La prudencia en la mujer, como drama histórico. Otro grupo de obras, aunque aquí yo incluiría solo una obra, ya que es la obra que representa el nacimiento del mito de Don Juan, que sucede en 1630 con la publicación del Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. Funde dos elementos de leyenda, el del libertino burlador de mujeres y de orden sobrenatural o fantástico, el de la cena macabra, ¿no? Que se produce en la obra. El mito pasó rápidamente a Italia, donde se hicieron varias versiones. En Francia lo utilizaron Molière, Cornell, Rosimond. En Italia lo volvió a tratar Goldoni, perdón. Mozart incluso lo incluyó en su obra operística. Es decir, es una obra que traspasó en otras fronteras y llegó al romanticismo, por ejemplo, también, con Zorrilla. Y bueno, poco más que decir, ¿no? Que sobre el mito de Don Juan, que nació con Tirso de Molina. Por último, vamos a hablar de las comedias de carácter y comedias de intriga. Aquí, intriga y psicología están a la vez presentes y funcionan al unísono para crear la realidad teatral de cada pieza. La más famosa, o una de las más famosas, podría ser El vergonzoso en Palacio, publicada entre 1612 y 1615, y otra podría ser Marta la Piadosa, de 1615, que dramatiza la hipocresía. En cuanto a sus comedias de intriga, la más conocida e importante es Don Gil de las Calzas Verdes, de 1615,
en la que, como es propio en el género, abundan los lances complicados e inverosímiles tratados con una gran habilidad. En esta obra destacar sobre todo un tipo de mujer que en algunos casos ha sido calificada incluso de contratenorio, ¿no? Donde la frescura y viveza de los enredos más complicados han dado justa fama a su autor, ¿no? A Tirso de Molina. Y con esto cerraríamos el apartado 2 de Tirso de Molina. Vamos ahora pues con Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca, 1600-1681. Y como siempre hacemos, 3.1, una breve semblanza sobre Calderón de la Barca, donde decimos que bueno, se le concedió el hábito de Santiago en 1636, en 1637 pasó al servicio del duque del Infantado y comenzó su actividad militar. Fue nombrado capellán de los Reyes Nuevos de Toledo y se le censuró por escribir comedias profanas siendo sacerdote, aunque el asunto se zanjó rápidamente, ¿no? Un autor con cierta polémica, pero bueno, no pasó mucho más de eso. Como 3.2, vamos con la obra, como siempre hacemos, empezamos comentando los aspectos de su teatro, al igual que hemos hecho con Tirso. Cuando Calderón entra en escena, se encuentra un sistema que tiene muchas posibilidades de desarrollo, con unos temas, géneros, conflictos y personajes que ya estaban hechos. Así profundiza en ellos, prolonga temas y técnicas y depura las estructuras dramáticas. El arte teatral de Lope se hace ciencia en Calderón. Se han señalado tres notas típicas en su teatro: el orden, la estilización y la intensificación. La acción y los personajes se subordinan al personaje principal, por eso deriva hacia lo subjetivo, ¿no? Donde el conflicto se hace interior y se expresa a través del monólogo. Esto ocurriría, por ejemplo, ¿no? Nos recuerda esta característica a esos monólogos que hacía Segismundo, ¿no? En La vida sueño. Calderón vive en la plenitud del barroco y por eso su lenguaje dista tanto de la desenvuelta naturalidad de Lope. Su comedia es de un tipo poético en la que la intención ideológica y doctrinal domina sobre la acción y las pasiones, ¿no? Aquí domina lo ideológico, lo doctrinal. Por otro lado, los personajes se desrealizan y estilizan hasta casi adquirir carácter de símbolos, ¿no? Como el personaje, ¿no? de La vida sueño que hemos comentado ahora mismo, ¿no? Continuando con las etapas de la obra de Calderón, se han señalado tradicionalmente dos estilos o etapas en la dramática calderoniana. Una primera continúa con el sentido realista del drama de Lope y sus recursos escénicos, pero con una mayor concisión del estilo y la trama, reduciendo los personajes y concentrando la acción en un protagonista. De la segunda etapa resultan comedias poéticas o simbólicas donde predomina lo lírico o lo ideológico. Aquí los personajes están aún más esquematizados y se acercan a símbolos universales. Hemos señalado, ¿no? En cuanto al estilo, por ejemplo, la inscripción barroca de Calderón, culterano y conceptista, en diálogos, descripciones, monólogos y relatos. Destaca su tendencia a lo hiperbólico en el lenguaje y en los personajes. Utiliza una sintaxis dominada por el ritmo binario de la frase y por la juxtaposición, ¿no? de proposiciones principales en su expresión más simple. Es una sintaxis común a la lengua de la filosofía moral y la lengua jurídica, y en Calderón procedería de la lógica escolástica. ¿No? Esto en cuanto a su estilo. Y con respecto a la clasificación de su obra, con respecto a los dramas, tenemos los religiosos, donde incluimos los siguientes títulos. Títulos como La devoción de la cruz, donde se plantea el problema de la salvación del alma, El mágico prodigioso, de 1637. La obra anterior, La devoción de la cruz, la encontramos publicada entre 1623 y 1633. Luego El mágico prodigioso, de 1637. Aquí los románticos verían cierto parentesco de la obra con el Fausto de Goethe, incluso. Y El príncipe constante, de 1629, que tiene algo de drama histórico y está basado en la crónica de Alfonso V
¿no? de este monarca. Aquí estoy viendo también que podría incluirse el mayor monstruo del mundo, cuyo tema había sido tratado también por Tirso de Molina en La vida y muerte de Herodes. Estos son los dramas religiosos. Luego tenemos los filosóficos, que bueno, aquí tenemos una de las obras más importantes de este apartado y de toda la dramática barroca, como es La vida sueño. Eh, Aquí el personaje de Segismundo, más que un personaje real, es todo un símbolo del hombre, un concepto, más que un personaje individualizado. Un hombre en quien lo animal domina lo racional, víctima de sus pasiones, hasta que se ve obligado a dominarlas y a reconocer la inutilidad del orgullo en un mundo en el que todo es confusión, ¿no? Una vida en la que todo, donde se confunde el sueño con la realidad. El contenido ideológico de esta obra es la expresión poética de un hondo pesimismo barroco, la afirmación ascético-estoica de la vanidad y la caducidad de todo lo humano. Otras obras, porque La vida sueño, digamos que es la más conocida, no solo de las filosóficas, sino también de todo el teatro barroco. Pero bueno, aquí en las filosóficas podemos destacar también La hija del aire, de 1653, y En esta vida todo es verdad y mentira. La vida es sueño, por cierto, que no lo he dicho, obra de 1635. Ya hemos dicho drama religioso, filosófico, vamos ahora con los trágicos, donde destacamos sobre todo El alcalde de Zalamea de 1640, que goza, junto con La vida es sueño, del prestigio de ser una obra maestra también. Esta vez dentro del estilo calderoriano, que es todavía cercano a Lope y a sus discípulos. Aquí encontramos una dramática predominantemente costumbrista y nacional, basada en la historia o en las leyendas, ¿no?, nacionales. Los personajes pertenecen a dos mundos, el militar y el aldeano. A diferencia de Segismundo, Pedro Crespo no es un símbolo, sino un hombre concreto, representativo de una actitud humana peculiar, la resistencia del villano frente al hombre de una clase más elevada que se cree por ello superior. Y por último, con respecto a los dramas, destacamos los dramas de honor, que constituyen también uno de los grupos más famosos de su obra, eh, aunque estos dramas han sido eclipsados por obras como La vida de sueño, La alcalde de Zalamea, pero aquí, por ejemplo, tenemos obras como El pintor de su deshonra, de 1648, y El médico de su honra, de 1635. También A secreto agrario, secreta venganza, de 1635. En estas obras encontramos un argumento un poco polémico, complicado, ¿no? Como el de tres esposas asesinadas por sus maridos, sin que ninguna de ellas haya cometido realmente adulterio, y todo se hace en aras del honor, ¿no? Es un argumento polémico, cuanto menos, donde se trata el honor de un modo que hoy en día pues no cabría, ¿no? Es un grupo de obras de honor y celos, en definitiva, donde el conflicto se plantea en torno a una mujer casada. Dejamos aquí los dramas, ¿no? Los dramas de Calderón. En cuanto a las comedias, tenemos las de capa y espada. De estas comedias lleva Calderón al máximo la estilización formal y la complejidad escénica. Y encontramos temas propios de ambiente cortesano, urbano o rural. Aquí hallamos el más puro juego teatral en el que Calderón destaca. La más representativa comedia de capa y espada podría ser Casa con dos puertas, malas de guardar, de 1640. Luego tenemos las mitológicas. Dentro de las mitológicas tenemos obras con una gran riqueza ornamental y plástica, ¿no? Con un espectáculo aparatoso, obras fastuosas, ¿no? Una gran escenografía, ¿no? Y también destaca en su música, el canto y la danza, donde se busca aquí el goce estético global del espectador. Podemos citar Eco y Narciso o la estatua de Prometeo. Seguimos comentando su obra, más allá de sus dramas y comedias, y hablamos también de sus autos sacramentales, donde hemos dicho antes que Calderón destaca, ¿no? La definición que habitualmente se da de estos autos sacramentales es la de representación dramática
en un acto jornada de carácter alegórico y referente al misterio de la Eucaristía, que tiene lugar durante la celebración del Corpus. El asunto o tema siempre es la Eucaristía y el argumento podía variar de un auto a otro y arroja siempre alguna luz sobre un asunto determinado, ¿no? Tiene también un carácter alegórico y en definitiva los autos vinieron a ser lo equivalente en el teatro religioso, ¿no? a las comedias mitológicas de las fiestas locales. El origen de los autos no está muy claro, ¿no? Pero bueno, tenemos una influencia de la tradición litúrgica, ¿no? De Juan de la Encina y Gil Vicente, pero en definitiva, más allá del origen, digamos que estos autos sacramentales, que en otros autores como el Lope pasaron un poco más desapercibidos y en Tirso, aquí con Calderón cobra más importancia. La crítica tradicional ha clasificado los autos por temas o motivos de la siguiente manera. Los filosóficos y teológicos, ¿no? Como el gran teatro del mundo, los mitológicos, donde tenemos el divino Orfeo, los de temas del Antiguo Testamento, como sueños hay que verdad son, sobre relatos evangélicos, como el diablo mudo, y de circunstancias también, ¿no? De circunstancias y también históricos y legendarios, e incluso un auto mariano como la Hidalga del Valle. Y bueno, si tenemos que destacar un auto sacramental como paradigmático, sería sin duda el Gran Teatro del Mundo, ¿no? Que lo he mencionado anteriormente, de 1645. Una síntesis de toda la vida humana presentada como una gran comedia. Como apartado 4 podemos añadir un apartado, ya el último, titulado El ciclo de Calderón. El arte de Calderón evolucionó paralelamente al de muchos dramaturgos, a los que hoy llamamos sus discípulos. Entre estos discípulos podemos destacar a Francisco de Rojas Zorrilla. Aquí la crítica, perdón, distingue dos bloques en su obra, uno trágico y otro cómico. La obra trágica se divide en tres grupos, que serían las de acciones clásicas, sobre honor conyugal, ¿no? Como también trataba Calderón, y sobre el conflicto deber-paternidad, deber-paternidad. Luego tenemos a Agustín Moreto, que destaca un poquito más, ¿no? que el anterior, que ha sido señalado como refundidor incluso de la obra de Calderón, eh, y cultiva los distintos géneros que también trató Calderón de su comedia. Destacamos obras como El lindo Don Diego y El desdén con el desdén, que parte de un argumento preexistente pero cambia el mundo dramático, las situaciones y también los personajes. La fuente del lindo Don Diego es el Narciso, en su opinión, de Tirso de Molina, y el desdén con el desdén tiene parentesco indudable con los milagros del desprecio y la vengadora de mujeres de Lope. De las tendencias generales del ciclo de Calderón, Moreto posee el afán por la construcción ordenada, la claridad expositiva y la subordinación de las intrigas secundarias a la principal. Le separa, eso sí, de la dramática calderoniana la ausencia del lirismo, más que en el espíritu, en la forma. Y bueno, podemos ir terminando aquí. Hay menos contenido que en otros temas, pero es un tema que tengo bastante resumido y sinceramente tengo más desarrollados temas de lírica o de lingüística más que del teatro. Ya que yo pienso que el teatro no suele aparecer, no tiene por qué aparecer en un práctico, pero bueno, son temas más cortitos, más intuitivos, digamos, más fáciles de memorizar y de comprender que otros. Así que al menos el 52 y el 53 sí que los incluyo, los he incluido. Como conclusiones, parecido ¿no? al tema 52, decir que lo que comenzó con Lope se perfecciona con Calderón. Podemos retomar lo dicho en la introducción, que Lope era un dramaturgo, un autor lleno de pasión vital y Calderón rico en pasión intelectual, que por medio encontramos a Tirso, la polémica con Tirso, que no se sabe no sabemos si está a medio camino, si es un autor aparte o si se relaciona más con Lope que con Calderón.
Igualmente es un autor que se tiene que tener en cuenta y que se ha incluido en el tema. De hecho aparece en el título del tema. Calderón también, un autor más ideológico, más doctrinal, con obras como La vida sueño, que son obras universales de nuestra literatura, y que el tema de la universalidad de su obra hacen que se pueda relacionar con alguna competencia clave, como la competencia en expresión, ¿no? Como era en expresión, en conciencia y expresión culturales. Forma parte, por supuesto, de los saberes básicos de la LOE, en la educación literaria, y poco más que decir, ¿no? En esta conclusión. Como referencia bibliográfica, la obra que ya mencioné en el tema 52, la de Ruiz Ramón, Historia del Teatro Español, desde su origen hasta 1900, de cátedra. También dije, ¿no? Algún manual de literatura de los que siempre cito, ¿no? Como el de Alborg, por ejemplo, Historia de la Literatura Española 2, Época Barroca de Gredos, ¿no? Este porque como trata la época barroca nos viene de maravilla. Alguna edición de alguna obra de Calderón, de La vida sueño o algo así, ¿no? Que tengamos por ahí. Y también incluiría aquí una obra que he citado en el tema y que creo que cité en el 52 y se me pasó, de Entrambas Aguas, llamada Estudios sobre Lope de Vega, ¿no? Y poco más, algún manual, como digo, y poco más que añadir. Podemos cerrar aquí el tema 53.